Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este quinto webinar dentro de, digamos, de todo el currículum que viene con el eh, kit de Student de Arduino Educación. Y en esta sesión vamos a contar, digamos, con un ponente invitado, del que vamos a hacer ahora la presentación. Por un lado, como siempre, el que os habla, soy Jesús Ángel Bravo, responsable de Camp Tecnológico como partner de Arduino Education. Tendremos en algún momento a lo largo de lo que es el webinar la participación de Nerea de la Riva como responsable para todo Latinoamérica y Iberoamérica y sur de Europa de Arduino Education, y también con Rosana Escobedo del área de Partner Trainer. Y como ponente, digamos, invitado para explicar, digamos, todo lo que es este contenido de hoy, contamos con Óscar Simancas. Óscar es un apasionado de las nuevas tecnologías, con una experiencia ya de bastantes años. Está llevando una actividad centrada en formación de chicos y chicas en el ámbito de la programación y la robótica, y espero que realmente nos pueda aportar a todos los que estamos hoy pues esa experiencia que tiene. Óscar, si puedes ya activar la cámara, te daría paso. Diríamos, voy a dejar yo de compartir y te paso el testigo para que nos cuentes esa experiencia y bueno, el objetivo que hoy, digamos, te ha traído aquí. Vale, buenas tardes. Yo, como me ha presentado Jesús Ángel Bravo, yo soy Óscar Simancas. Me tiene esto de la robótica hace aproximadamente unos 5 años, robótica educativa, y desde entonces pues vengo enseñando a niños desde los 6 años hasta los 13, 14 años los fundamentos de electrónica y de robótica. Y bueno, pues hoy estoy como panelista invitado para hablaros sobre la lección 8 y 9 de este kit de educación de Arduino. Vamos a la lección 8. Son dos lecciones distintas, además de contenidos totalmente distintos. Por un lado, la lección 8, vamos a ver el funcionamiento de un componente, el zumbador piezoeléctrico, y cómo se puede usar para crear música. ¿Vale? Vamos a ser capaces de programar notas y hacer una especie de pequeño teclado musical. Bueno, en esta sesión lo que se va a hablar un poco de qué es el zumbador piezoeléctrico, cómo lo utilizamos y luego unas definiciones básicas sobre frecuencia y periodo de ondas, ¿vale? Y también la correlación que hay entre velocidad y tono de una nota. Aquí, como podéis ver, yo ya tengo el circuito que vamos a ver ahora montado, ¿vale? Ahora lo iremos explicando. Bueno, lo primero de todo es ¿qué es un zumbador piezoeléctrico? Bueno, pues un zumbador piezoeléctrico, como viene aquí en la presentación, es este cacharrito, y también lo podéis ver aquí en el circuito ya montado. Está encapsulado de un plástico negro, tiene dos patitas que se conectan a alimentación, a 5 voltios y a tierra. Tiene un pequeño orificio que es por donde se va a emitir el sonido. El símbolo del piezoeléctrico en electrónica pues sería este que tenemos aquí. Y bueno, ¿qué es realmente un zumbador piezoeléctrico? Pues está compuesto de dos partes, una parte exterior que es metálica y luego en la parte central tenemos un disco de cerámica
anexado a la parte metálica. ¿Cómo funciona? Pues realmente lo que hacemos es pasar una corriente eléctrica y este material, al paso de la corriente eléctrica, pues vibra. Y esa vibración, debido a esa corriente eléctrica, hace que se emita un sonido. Dependiendo de la velocidad con la que vamos alimentando y desalimentando este sensor, pues se generarán unas ondas sonoras de una frecuencia u otra. ¿Vale? Es decir, que cuando alimentamos con 5 voltios, el piezoeléctrico vibra y cuando lo dejamos de alimentar, vuelve a su estado de reposo y se termina el sonido. Bueno, pues vamos viendo parte importante del código. Vamos a utilizar aquí una variable que le llamamos rate, que la vamos a inicializar a 1. Y bueno, antes de nada lo que vamos a hacer es construir una constante buzzer pin, que es el número en el pin 8, que es donde vamos a conectar nuestro zumbador. Vamos a ver un poquito aquí el uso de esa función rate, ¿vale? Voy a mostraros el código. Primero vamos a hacer un pequeño código que sería este. Vamos a volverlo a poner en su estado original. Este pequeño código lo que nos va a servir es para comprobar cómo realmente funciona el zumbador piezoeléctrico. Como ya hemos explicado antes, pues tenemos la constante, que es el pin donde tenemos conectado el piezoeléctrico, y luego la variable rate, que la inicializamos a 1. En el setup, pues definimos el pin del zumbador como salida, y aquí en el loop simplemente lo que hacemos es encender y apagar consecutivamente el zumbador, alimentar con 5 voltios durante el tiempo que viene definido por este delay, que en este caso es 1 milisegundo. Recordad que los delays en Arduino se miden en milisegundos, pues esto sería 1 milisegundo. Lo tenemos 1 milisegundo encendido y 1 milisegundo apagado. ¿Eso qué significa? Si volvemos a la presentación, voy a estar todo el rato así moviendo un poco, pero bueno. Si volvemos a la presentación, ese rate de 1, aquí tenemos representado una onda cuadrada, que es realmente lo que estamos haciendo. Estamos alimentando con 5 voltios, cortando alimentación, alimentando de una forma periódica. La suma del periodo en el que está en nivel alto con el periodo que está en nivel bajo es el periodo de esa onda cuadrada, que en nuestro caso sería de 2 milisegundos. Ese es el periodo de nuestra onda cuadrada que estamos generando. Y relacionado con el periodo tenemos la frecuencia, que es el inverso del periodo. Con lo cual, para nuestro caso inicial, que tenemos una onda cuadrada de 2 milisegundos de periodo, la frecuencia de esa onda sería 500 hercios. ¿Y por qué hablamos de frecuencias? Porque realmente aquí está representado un teclado. Cada una de las notas pues está representado por una frecuencia. La frecuencia de vibración de esa nota, a la frecuencia esa, es la que genera el sonido de las distintas notas. ¿Vale? Entonces vamos a ver el primer código funcionar. Tenemos tal y cual viene en el ejemplo, lo vamos a subir y observemos qué ocurre. Ahí. Un momentito. Los problemas del directo. Vale. Como podéis escuchar, esa es la onda sonora de frecuencia 500 hercios que hemos hecho con el pequeño código. Si tapamos la abertura, pues lo callamos un poco. Vamos a ver cómo afecta. Vamos a pararlo. Vamos a desconectar aquí. Vamos a ver cómo afecta ese cambio de la variable rate en el sonido.
Aquí volvemos a ver la representación del periodo y la frecuencia. Y la variable rate, la que nos está sirviendo para determinar esa frecuencia de la onda. Entonces, podemos bajar el tono de la nota aumentando la variable rate, con lo cual estamos disminuyendo la frecuencia, y podemos subir el tono de la nota reduciendo la variable rate, con lo cual aumentamos la frecuencia. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas en nuestro código. Vamos a subir, vamos a duplicar. Estaremos hablando de una onda de 4 milisegundos de periodo, es decir, 250 hercios. Voy a volver a conectar la tierra. Si no, un poco molesto. ¿Veis? Como el tono de la nota cambia. Y si uso un valor inferior a 1, y apenas se escucha. Cuando bajamos de 1, la verdad que el volumen también va bajando. Una frecuencia ya más alta. Entonces, esto es lo que primero, para ver un poco el funcionamiento del piezoeléctrico, cómo podemos ir generando sonidos cambiando la frecuencia de vibración del zumbador. ¿Vale? Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo funciona el zumbador piezoeléctrico, lo que vamos a hacer es crear un pequeño teclado musical. Como yo he dicho antes, ya lo tenemos montado para que sea más rápida la práctica. Al final es simplemente seguir las instrucciones que se dan en el libro. Entonces, estos son los componentes que vamos a necesitar. Varias resistencias, 220 ohmios, 1 kilo ohmio, 2 de 4,7, 1 de 10 kilo ohmios. Vamos a utilizar estos pulsadores, 5 pulsadores, el zumbador y, bueno, cable de conexión y el cable USB para programarlo. Bueno, pues este sería el esquema. Vamos a comentar un poquito el esquema y veréis. Una cosa curiosa de este esquemático es que solamente vamos a utilizar una entrada para determinar la nota que estamos tocando, que va a ser nuestro pin analógico A0, y luego mediante los pulsadores y una serie de resistencias, vamos a ver ahora después cómo hacemos que Arduino detecte ese cambio o que sepa qué botón hemos pulsado para emitir la nota correspondiente. Entonces, con estos 5 botones, aquí tenemos este otro botón que realmente no va a producir notas. Le llaman en el código el toggle button, que lo que nos va a permitir es intercambiar entre notas altas y notas bajas. Con estos 4 pulsadores y este toggle button vamos a ser capaces de tocar 8 notas, una octava completa. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do bajo. ¿Vale? Vamos a ver un segundito. Bueno, este es el dibujo de cómo está montado. Aquí en la presentación aparece en vertical. Sin embargo, aquí lo tenemos. Este sería nuestro toggle button, ¿vale? El que está más abajo del dibujo es el de la izquierda. Y luego tenemos el 1, 2, 3 y 4. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues vamos a verlo aquí. Bueno, tenemos el zumbador piezoeléctrico, lo seguimos teniendo conectado al pin 8 de Arduino, al pin de entrada y salida digitales. El toggle button lo tenemos también como una entrada digital cableada al pin número 3. Y luego, como he dicho antes, en el pin analógico A0 tenemos los 4 botones. ¿Cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Al final, nosotros vamos pulsando un botón cada vez, con lo cual
siempre habrá un único camino de la corriente. Si pulsamos el botón número 1, es el inferior, la corriente hará el camino siguiente. Desde los 5 voltios pasará por el botón, pasará por aquí y entrará en el pin A0. ¿Qué ocurre cuando pulsamos el botón A0? Perdón, el pulsador primero, el más inferior. Pues que estamos comunicando directamente 5 voltios con el pin A0. Despreciando, no hay ninguna resistencia entre medias, estamos despreciando la resistencia que pueda tener el cable, que es mínima, con lo cual digamos que en el A0 estaríamos metiendo 5 voltios. Cuando pulsamos el botón segundo, el camino que sigue la corriente es este, desde 5 voltios, pasa por la resistencia de 120 ohmios y entra al pin A0. Con lo cual ya se está encontrando una resistencia de 220 ohmios, un poquito más grande. Con lo cual, en el A0 estará viendo pues, un valor menor de 5 voltios. Cuando pulsamos el botón número 3, pues lo mismo. La corriente vendrá por aquí, pasará por la resistencia de 1 kiloohmio y entrará en el pin A0. Volvemos a sumar un poquito más de resistencia, con lo cual el valor de tensión que llega al pin A0 será menor. Así hasta llegar a la última. Con lo cual en el pin A0 ya podemos ver que aun usando un solo pin, mediante código vamos a ser capaces de discriminar qué valor de tensión está entrando en el pin A0 y por lo tanto saber qué botón estamos pulsando y emitir la onda correspondiente. Luego tenemos aquí dos resistencias que realmente lo que hacen es, esta resistencia de 10 kiloohmios es una resistencia pull down de este pulsador, para que cuando el pulsador no se esté pulsando, estemos metiendo a través de esa resistencia un 0 en el pin 3, un estado bajo, y esta resistencia de 4,7 kiloohmios la usamos para que, si no estamos pulsando ningún botón, pues que estemos comunicando o haciendo llegar al pin A0 pues un valor de GND, ¿vale? Para detectar que no estamos pulsando ninguna nota. Este es el circuito y bueno, esto es lo que aquí se denomina como una escalera de resistencias, que es lo que he explicado. Realmente la escalera de resistencias es como si fuera un potenciómetro, pero en vez de tener infinitos valores, pues tenemos unos valores discretos para poder capaces de emitir ondas sonoras concretas. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, pues la hacéis. Un poco explicando ya el esquema del circuito, vamos a pasar a explicar el código. Aquí he hecho una especie de capturas que ahora iré explicando. Voy a abrir el código. Un segundito. Es este. Aquí tenemos el código. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo característico es que aquí hemos definido, ahora entraré en el detalle de las variables. Aquí tenemos un array o una matriz llamada nodes. ¿Y qué es una matriz? Pues es como un almacén de una variable, pero que almacena varios valores a la vez, ¿vale? En este caso, variables, una matriz de enteros. La forma de representarlo en Arduino es así, y entre llaves se ponen los valores. ¿Qué son estos valores? Pues estos valores son los valores de frecuencia que tienen estas notas de aquí. Estas notas son la nomenclatura inglesa de nuestro do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿vale? Y cada nota pues se representa con esta frecuencia, 262 Hz, 294, 330, etc. Ahora después veremos que nosotros, para hacer lo que hemos visto en la primera práctica de emitir ese sonido, pues Arduino ya tiene una función para ello, que después veremos que simplemente diciéndole en el pin donde tenemos conectado nuestro zumbador piezoeléctrico y la frecuencia de la nota que queremos hacer sonar, pues Arduino se encarga automáticamente de
hacer esa onda, de generar esa onda cuadrada de esa frecuencia correspondiente. Entonces, si volvemos a la presentación, ¿veis? Esto es la equivalencia entre las notas, el do, re, mi, fa, sol, la, si y do alto, con la frecuencia. Aquí también vemos una cosa importante, que sepamos también de este objeto, de esta matriz de elementos, las posiciones. Cada elemento tiene un índice y lo importante aquí es saber que el índice empieza en 0. No podemos equivocarnos, no podemos decir que esto es la posición 1, esta es la 2, no. En Arduino y en todos los lenguajes de programación, siempre el primer elemento de una matriz o de cualquier serie de elementos, su índice es 0. Esto es importante que lo sepamos para ahora ver cómo somos capaces de decirle a Arduino que toque una nota u otra, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues vamos a ver un poquito el código. Vamos explicándolo. Así. Bueno, las constantes donde tenemos cableado la escalera de resistencia al pin A0, el toggle button al pin 3 digital y el buzzer, el zumbador, que está en el pin 8. Vamos a utilizar una serie de variables que ahora vamos a ir viendo a lo largo del programa. Bueno, pues ya que hemos hecho todas las definiciones de constantes, variables y la matriz de notas, pues en el setup es muy sencillito. Simplemente definimos como entrada el pulsador del toggle button, que hemos llamado, y como salida nuestro zumbador. El pin A0 no hace falta que lo definamos porque al ser una entrada analógica, pues ya Arduino sabe que lo va a tratar como una entrada. Y también vamos a inicializar el monitor serie para ser capaces de representar o de ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro programa a través del monitor serie. Y el loop, pues lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues realmente lo que hacemos es, estamos continuamente analizando qué valor analógico está entrando en el pin A0 y ese valor lo almacenamos en la variable keyval. Y luego también tenemos otra variable, switch state, que lo que hacemos es leer el pin 3, el toggle button, para ver si está pulsado o no. Dijimos que con el toggle button vamos a ser capaces de discriminar entre notas altas y bajas, ¿vale? Y aquí con una serie de if encadenados, pues vamos a ser capaces de distinguir qué botón se está pulsando. Es importante que se pongan en este orden porque aquí lo que estamos es creando esa escalera de resistencia desde el botón 1, es decir, el que tenía ninguna resistencia en el camino, con lo cual va a tener el valor más alto analógico y así sucesivamente. Este sería el botón 1, el botón 2, el botón 3 y el botón 4. Pues eso es lo que hacemos aquí. Le decimos a Arduino qué botón estamos pulsando, almacenándolo en la variable key. Key 1, key 2, key 3 y key 4 en función de estos valores analógicos que ahora veremos en el monitor serie cómo podemos ajustar esos valores. Estos ya están definidos así, pero si alguno tuviera problemas de que no le fueran exactamente las notas bien, porque siempre el circuito pues puede tener algunas variaciones, pues habría que ajustarlo haciéndonos uso del monitor serie. Y si no hay ningún valor, ninguno de estos valores, pues no hay ninguna nota pulsada, ningún botón pulsado. Como decía al principio, esto es importante que sea en este orden porque en la serie de if encadenados solamente el primero que se evalúe y sea verdadero, ese es el que se va a ejecutar y los demás no se ejecutan. Si lo hiciéramos al contrario, cuando pulsáramos el botón 1, pues va a ser un valor mayor de 400, va a ser un valor de 800, va a ser un valor mayor de 900 y al final lo estaríamos haciendo mal. Con lo cual es importante, muy importante, que sigáis este orden.
Ya con esto sabemos qué botón hemos pulsado y ahora con una instrucción, con una estructura switch, que ya se vio la semana pasada, en el webinar pasado, con una estructura switch podemos ver, analizando el estado de ese botón, esa entrada digital, si es 0 quiere decir que no está pulsado, y ahora explicaré qué significa esto o por qué hemos llegado a esta asignación, y si es 1 que se ha pulsado y hacemos esta otra asignación. ¿Por qué hacemos esas asignaciones? Pues mira, lo vais a ver aquí muy sencillito. Por eso expliqué antes lo del índice de la matriz. Las 4 primeras notas son estas, cuyo índice son 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? 0, 1, 2 y 3. Si pulsamos cualquiera de estos botones y no pulsamos no pulsamos el toggle button, queremos la correspondencia que hay entre el botón y la nota, si os dais cuenta, es 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Es decir, el índice de la nota es el valor de key menos 1. Y sin embargo, si tenemos el botón toggle button pulsado, realmente lo que queremos es tocar estas 4 últimas notas, cuyo índice en la matriz es 4, 5, 6, 7. Con el mismo botón pulsado, ¿veis? Tenemos 2 asignaciones. Y esta asignación es 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, que es key más 3. Por eso en el código, si volvemos al código, es esto. Cuando no lo tenemos pulsado, la nota o el índice de la nota que queremos tocar es la variable key menos 1, y cuando lo pulsamos es key más 3. ¿Vale? Y ya simplemente lo que hacemos es, con esta estructura if, pues tocar la música. Si key es mayor que 0, es decir, hay alguna nota, algún botón pulsado, con esta instrucción de Arduino que comentaba al principio, hay que decirle a Arduino dónde está el zumbador y qué frecuencia queremos, pues vamos a tocar la nota del índice que ya hemos calculado aquí en la estructura del switch y simplemente eso. Y luego, si no hemos tocado nada, pues no emitir ninguna música. Y esto ya simplemente para mostrar por el monitor serie esos valores, para hacer una depuración si hiciera falta. Utilizáramos esta estructura de Note y Old Note para que solamente en el caso de que las notas cambien, que lo muestre por el puerto serie y no esté todo el rato mostrando lo mismo una y otra vez. Simplemente, si la nota que estamos tocando es distinta de la anterior, pues lo muestra por el puerto serie. Bueno, voy a subir el programa y lo vamos a ver. Voy a conectar ahora mismo hasta que ya está subido. Hasta que no toque, pues no va a emitir. Recordáis que este es el toggle button y estas son las distintas notas. Vamos a ver si va a funcionar. Pulso el toggle button y ahí tenemos la octava completa de las 8 notas. Y en orden inverso. Y ese sería el funcionamiento de esta primera práctica. Vamos a verla con el monitor serie, que lo tengo por aquí, creo. Vamos a abrirlo. Aquí. ¿Veis? Aquí me da información de si el toggle está pulsado, qué valor analógico y el valor de la nota. Vamos a pulsar el botón 1, el toggle es 0, es un valor 1023, que es el máximo, y la nota es la 0. Si vamos cambiando, un valor, vamos a verlo aquí, la correspondencia de los valores analógicos. Óscar, un momentito. Si podrías acercar porque no se oye, si podrías acercarlo al micro que uses para que se vea. ¿No se escucha entonces? El sonido no se ha podido escuchar. Bueno, un poco complicado porque estoy usando el micro del móvil. Sí. A ver si puedes acercarlo. ¿Escucha? No.
ver si, no sé cómo hacerlo. Ya. A ver si. ¿Nada? No. Ay, qué pena. Eso no lo habíamos probado. No lo habíamos probado. El sonido Sí. del... Pues no sé cómo hacerlo. ¿Vale? Había preparado el cumpleaños feliz para cantarlo, tocarlo, Sí. pero... Bueno, eso sería la Bueno, práctica seguimos. Sí. número 1. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta al respecto o continuamos. Bueno, hay una pregunta que dice si se puede calcular los intervalos de la frecuencia o son dados, ¿no? Entiendo, ¿no? Que los valores 1005, 900 son... Sí, bueno, esos valores nosotros hemos puesto, la idea es que ponga aquí un valor que te asegures que se va a cumplir siempre, ¿vale? Hemos visto que cuando pulsamos el primer botón, el valor que entra a Arduino es 1023, el máximo. Vale. Pues simplemente tenemos que elegir los valores adecuados para que sepamos que siempre que seleccionas el botón que quieres. Sí. No hay que ir a valores concretos, siempre hay que ir a mayor que para asegurarnos que siempre toca esas notas. Vale, pues... Creo que queda otra pregunta por ahí por el chat sobre el uso de un altavoz de 8 ohmios y pocos vatios en lugar de un piezo. Si se podría hacer o no. Sí, bueno, al final el altavoz, nosotros lo que estamos controlando es la vibración. Si somos capaces de controlar la vibración en ese altavoz, también se podría. Al final con Arduino lo que estamos diciéndole es que alimentas y le quitas alimentación a una frecuencia determinada. Sí, entiendo que el altavoz, pues si está autoalimentado, o sea, si tiene su pequeño amplificador, pues tú puedes introducir la señal como una señal de sonido en la entrada del altavoz y funcionaría con una calidad de sonido mucho mayor que un piezoeléctrico. No habría pasado esto. Sí, el volumen es que es muy pequeño y no lo capta el micrófono. Bueno, pues pasamos a la siguiente práctica. Cambio aquí de alimentación. Bueno, aquí en la lección 9 lo que vamos a trabajar con un fototransistor y al final lo que el código elaborado, pues vamos a hacer un radar de ondas de luz. Vamos a ver primero qué es un fototransistor. Es este componente que vemos aquí, ¿vale? Que es como un LED transparente, solo que la parte superior es plana. Totalmente plana. Tiene también polaridad como el LED. Entonces tenemos una patilla más larga, que es el ánodo, y otra patilla más corta, que sería el cátodo. El funcionamiento del fototransistor es a la inversa que el LED.
El LED es un diodo emisor de luz, como su acrónimo en inglés nos dice. Y lo que hace es que cuando pasa corriente por él, pues emite luz. El fototransistor es al contrario, capta la luz del ambiente y en función de esa luz, pues emite una señal. Aquí es diferenciar de lo que son el LED, el fotodiodo y el fototransistor, porque el equivalente más cercano al LED sería el fotodiodo. Lo que ocurre es que la corriente que genera el fotodiodo es tan pequeñita que no seríamos capaces de captar esos cambios. Entonces, se usa el fototransistor, que lo que consta es de un fotodiodo con un transistor para amplificar la corriente. Y aquí tenemos los distintos símbolos electrónicos que se usan tanto para el fotodiodo, que es el símbolo del diodo con las flechitas apuntando hacia él, el LED con las flechitas hacia afuera de emisión de luz, y luego tenemos el símbolo del transistor y el conjunto de transistor con fotodiodo sería el fototransistor. Basado en ese efecto, pues vamos a programar luego lo que es un radar de ondas de luz que utilizaremos con un servo, que lo tenemos ya aquí preparado. En la práctica anterior se vio el funcionamiento del servo, aquí lo comentaremos por encima. Y ese servo hará que movamos el fototransistor en un rango de 0 a 180 grados y vayamos midiendo la intensidad de luz para detectar la luz máxima y la luz mínima. Antes de entrar en materia con este circuito, vienen unas prácticas preparadas, que la tengo aquí, que es muy sencillitas. Es para ver los valores que se obtienen con el sensor, con el fototransistor. El fototransistor lo usamos conectándolo a un pin analógico, en este caso lo vamos a conectar al pin A1. Vamos a utilizar una variable entera, light amount, que va a servir para almacenar el valor analógico de esa variable o de ese sensor. Simplemente el loop es muy sencillito, en el setup no tenemos que inicializar ninguna variable, puesto que utilizamos el pin analógico A1, solamente activar el monitor serie para poder ahora ver los valores que salen. Y simplemente nuestro loop lo que hace es leer el valor analógico de ese fototransistor y almacenarlo en la variable light amount y mostrarlo por el puerto serie. Vamos a subir. Vale. El circuito, como veis, pues físicamente no hace nada, no se ve nada. Tenemos que irnos al monitor serie. Aquí vemos cómo va variando la intensidad. Bueno, realmente pues necesitaríamos el efecto si tapamos, ¿veis? Si tapamos el fototransistor, pues la intensidad de la señal baja, y si la liberamos, pues va subiendo. Puede ir detectando, ¿veis? Va detectando los cambios de luz que se producen en su entorno. Vale. La verdad que el funcionamiento del fototransistor es muy sencillito. Uniendo el uso del fototransistor al uso del servo que se vio en el webinar anterior, pues tenemos esta práctica. ¿Qué es lo que hacemos? Este sería el esquema. Pues realmente tenemos el fototransistor conectado. Bueno, aquí indica el pin A0. Yo he usado la 1 porque tengo los dos circuitos cableados a la vez, pero la entrada analógica que se usa es indiferente, siendo analógica, da igual cuál se usa. Con una resistencia de 10 kiloohmios a tierra y luego tenemos aquí el servomotor alimentado en sus pines positivo y negativo a través de un condensador para atenuar esos cambios en la tensión, como ya se comentó en
la práctica anterior donde se vio más en detalle el funcionamiento de los servos. Y luego la señal del servo que la metemos en Arduino en el pin 3. Y luego tenemos cableado también aquí un LED en el pin 10, que vamos a usarlo para visualmente hacer algo en nuestro esquemático. Si vamos, este sería el montaje del circuito, que ya lo tenemos montado aquí. Como hemos visto, tenemos el fototransistor, lo tenemos ya preparado y unido al servo. El servo está fijado para que pueda hacer movimiento de 0 a 180 grados libremente. Y bueno, la verdad que el circuito es muy sencillito. Bueno, aquí explican un poco de cómo sujetar el fototransistor al servo con un poco de cinta para que, cuidando de que los cables pues no entorpezcan el movimiento del servo. Vamos a ver un poco el código. Vamos a mostrarlo. Aquí, como siempre, bueno, como vamos a utilizar el servo, pues tenemos que incluir la librería que controla ese servo, que ya se vio la semana pasada. Definimos los pines donde estamos conectando nuestra entrada y salida de nuestro circuito como constante. En este caso, el sensor, el fototransistor, lo tenemos conectado en el pin analógico A1. El servo lo estamos conectando al pin 2 y el LED lo estamos conectando al pin digital 10. Y ahora aquí tenemos una serie de variables. ¿Qué son esas variables? Pues vamos a verlas mejor aquí en la presentación. Como he dicho antes, este radar lo que va a hacer va a ir moviéndose en el rango de 0 a 180 grados y va a ir captando la luz. Y nos va a informar de en qué posición se va a capta la mayor cantidad de luz y en qué posición del servo capta la menor cantidad de luz. Esto podríamos usarlo, por ejemplo, pues para hacer un robot que vaya buscando, que vaya siguiendo una dirección, que vaya buscando la luz, ¿vale? Podríamos darle el uso de este código. Las variables que tenemos es light low, que es el mínimo de luz, que le inicializamos al valor máximo de valor analógico, porque justamente es eso. Nosotros, cuando empiece el programa, tenemos que ir viendo cuál es el mínimo. Vamos a ir comparando siempre la luz que está leyendo por el pin con el mínimo que hayamos definido en el loop anterior. Y lo tiene que ir actualizando automáticamente. Por eso empezamos por el nivel más alto y, al contrario, si queremos light high, lo que va a hacer es almacenar una variable que va a almacenar el valor máximo de luz y la empezamos haciéndole valer 0, para que cada vez que vaya actualizándose, pues ese valor vaya incrementándose. Y luego angle low, angle high, pues vamos a usarlas para determinar en qué posición se obtiene la menor intensidad de luz y en qué posición se obtiene la mayor intensidad de luz. Y la variable increment la vamos a usar para ir moviendo el servo en incrementos de 5 grados. Volvemos al código, que sería más claro. Eso es lo que hemos estado explicando, ¿vale? Y bueno, aquí también tenemos que crear el objeto servo con la instrucción esta, que ya visteis en el webinar anterior. Y el setup, pues tenemos que definir el pin donde está conectado el LED,
como salida, arrancamos el monitor serie y también definimos o inicializamos el servo y le damos el valor inicial que vaya a la posición inicial, que en este caso es como servo angle lo hemos inicializado a 0, pues cuando arranque el servo se irá a la posición 0. Ahora mismo la tenemos en la posición 90 grados, cuando arranquemos el programa se irá a la posición 0. Y bueno, tenemos aquí un pequeño delay de un segundo para que le dé tiempo a que el servo vaya a su posición. Hola, Óscar, perdona. Hay una pregunta que nos dice que por qué usas los nombres de las variables. Entiendo que los has elegido pues porque estaban igual en la documentación o... Sí, vamos, he copiado los nombres tal como estaban en la documentación, sí. Al final los nombres de las variables, bueno, entiendo que es una documentación generalista y están en inglés. Simplemente al final las variables las tienes que nombrar cada uno de la forma que mejor le vengan y que le sirva para recordar y luego para trazar posibles errores en el código, ¿no? Que sean identificativas de lo que está representando. Bueno, aquí el loop es muy sencillito porque estamos haciendo uso de dos funciones. Creo que en el webinar anterior también se estuvo viendo el uso de las funciones, ¿vale? Una función que es recogida de datos, collect data, y otra función que es print data, que va a mostrar por el puerto serie los valores que lea del servo y del sensor de luz. Entonces, realmente el loop es así de sencillito porque tenemos dos bucles for, que ya también se vio en la práctica anterior, que el primer bucle for nos va a servir para mover el servo desde el ángulo de 0 grados hasta un ángulo igual a 180 grados en incrementos de la variable increment, que es 5, 0, 5, 10, 15, hasta 180, y luego otro bucle for para hacer el camino a la inversa, desde 180 hasta 0. Y vamos en decremento, en este caso, de 5 en 5 grados. Pues esto es lo que sería el loop. Ahora vamos a ver en detalle el collect data y el print data. Pues el collect data, lo que tenemos aquí es que lo primero que hace es, en función del ángulo que le estemos dando mediante el bucle for, lo escribe en el servo, es decir, le dice al servo que se vaya a esa posición. Inicialmente le habíamos inicializado 0 y luego con estos bucles pues va a pasar de 0 a 5, a 10, a 15. Pues lo hace llevar a esa posición, tiene un pequeño delay para que el servo le dé tiempo a llegar a sus posiciones. E inmediatamente lo que hacemos es leemos la entrada analógica donde tenemos conectado el fototransistor y almacenamos su valor en light amount. Y aquí, con estos dos if, pues lo que hacemos es determinar el máximo y el mínimo. Compara con el máximo y el mínimo que tenga del bucle anterior, que haya venido del bucle anterior, y si la cantidad de luz que está leyendo en este momento es mayor que el máximo, pues actualiza ese máximo con el nuevo valor de cantidad de luz. Y además, en la variable angle high, que es la que, recordéis que es la que guarda el valor del ángulo del servo en donde se producía la mayor cantidad de luz, pues el valor que tenga el servo en ese momento lo actualiza, lo mete en la variable del ángulo máximo. Igualmente, hace la comparativa de si la cantidad de luz que está leyendo es inferior al mínimo. Por eso recordad que la variable light low empezaba en 1023 y la variable light high empezaba en el 0. Para cuando empiece, al empezar siempre va a ir actualizando rápidamente esta información. Por lo mismo que he explicado para el máximo, hace para el mínimo, va actualizando ese mínimo de luz
y va actualizando la posición de ese mínimo. Y aquí tenemos estos dos condicionales if para encender el LED. Lo hemos usado aquí para visualmente detectar en dónde se produce ese máximo. Si la cantidad de luz que estamos viendo en ese momento es mayor o igual que el máximo, pues vamos a iluminar el LED y si no, pues lo vamos a apagar. Vamos a usarlo para detectar cuándo se produce ese máximo de luz. Y simplemente el print data, pues, se dedica a mostrar por el puerto serie, pues, todos los valores, ¿vale? El ángulo en que está en el que está el servo en cada momento, la intensidad de luz que está leyendo, el valor máximo de luz, a qué ángulo se produce y el valor mínimo de luz, a qué ángulo se produce. Estas funciones se definen como void porque realmente no están devolviendo ningún valor, simplemente se están ejecutando y están produciendo la información que la propia función declara. Pues si queréis, si no hay preguntas del código, pasamos a mostrarlo. Voy a subirlo, a ver, verificar que esté. Vale. Pues ahí lo tenemos funcionando. El servo se va moviendo de 0 a 180 grados. Vamos a ver si habéis fijado, al principio está continuamente el LED encendiéndose porque conforme empieza a moverse el servo, está actualizando continuamente el valor del máximo hasta que llega un momento en que se estabiliza. Vamos a verlo aquí. Esto lo está haciendo la función print data. Vamos viendo el ángulo en el que se va moviendo y veis que aquí nos dice dónde se ha producido el máximo de luz en los 110 grados, valor de 786, y el mínimo de luz a los 180 grados. Vamos a ver si lo podemos ampliar todo esto. Vale, ahí. Básicamente, pues, normalmente el máximo de la función, pues si tenemos una habitación que tenemos una luz en el techo, pues prácticamente se va a dar en la posición cercana a 90 grados. ¿Veis? Ahí se ha encendido porque hemos llegado a un nuevo máximo que está en 95 grados. Como decía antes, que aproximadamente el máximo se va a dar cuando el servo esté mirando justamente hacia arriba, el máximo de luz. Y bueno, pues esto sería la segunda práctica de hoy. Aquí veíamos, bueno, pues esto es lo que he dicho, ¿no? Que aproximadamente, bueno, aquí justamente en el 90 grados es donde se produce el pico. Podríamos representar estos valores en el cuaderno de actividades del kit. Viene preparado para que vaya anotando en la gráfica los valores y al final vas a obtener pues una gráfica de este tipo, en forma de pico, en forma de pico, en la que ya he dicho que el máximo se produce aproximadamente en los 90 grados, que, bueno, pues donde tenemos la luz, ¿no? La tenemos arriba en el techo. Y creo que ya sería todo. Vale, pues perfecto, Óscar. Si me dejas compartir a mí ya la... Sí. Ya está.
No sé si estáis viendo mi pantalla o porque se me ha salido. Un momento. No, no se ve. No se ve. Todavía no. Pues no sé. Pues casi te iba a pedir, Óscar, si puedes, como tienes la presentación tú, te digo ya para pasar, porque quedan las dos últimas. No sé qué en este cambio. Vamos a poner en plan de presentación. Vale. Bueno, por un lado, yo creo que la explicación, Óscar, ha sido muy detallada. Creo que eso va a permitir que a todo el que vea el vídeo y los que han asistido presencialmente puedan repetir perfectamente los dos ejercicios, los dos proyectos. Y como has comentado, pues tienen múltiples utilidades, ¿no? Es decir, ese ejemplo que has puesto que es muy típico de haberlo visto igual en algún vídeo, de cómo alimentas, bueno, iluminas con una linterna a un robot para que te siga, ¿no? ¿Cuál sería un poco el efecto con el fotodiodo? Creo que tenemos un buen capítulo ya recorrido con la sesión de hoy y sin más, no sé si Nerea o Rosana queréis comentar algo antes de pasar a la presentación ya del próximo webinar. Muchas gracias a Óscar. Estuvo súper clara, muy bien la presentación, me gustó mucho. Y como decían en el chat, quedó muy claro. Y pues no se olviden revisar toda la plataforma del Student Kit. Hay unos ejercicios que vienen para practicar con el multímetro y descargarse el cuaderno de trabajos donde ahí vienen todavía, vienen preguntas relacionadas con los ejercicios para que todavía la experiencia de aprendizaje sea más completa. Pero muchas gracias a Óscar. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de presentar esto. Gracias. Muy bien. Perfecto, pues ya sin más, recordaros entonces que tenemos el siguiente webinar con este parón de las fiestas y aprovecho para felicitar a todos los participantes y que vean este vídeo, es decir, vamos a pasar estas fiestas navideñas pues en la mejor modo posible, todos en familia y directamente os convocamos para la última sesión, que será el 13 de enero, donde tendremos la lección que es el proyecto abierto del invernadero inteligente. Y ahí vamos a contar, si puedes pasar, Óscar, a la siguiente. Sí. Contaremos de nuevo con Juan Carlos Gabarí, que estuvo, digamos, en la sesión cuarta y nos hará el cierre del proyecto para ello. Y también recordaros, si Óscar me pasas a la siguiente, que tenemos el grupo de Facebook de Arduino Education España, que es un poco el espacio que queremos que todos los docentes podáis compartir y publicar, digamos, esas experiencias, ¿no? De los que ya estáis trabajando y los que os animáis a empezar, ¿no? Que ese sería un poco el objetivo. Lo que queremos con estas sesiones es aumentar un poco la utilización de todo lo que es la programación y la electrónica en el aula y creo que bueno, con todo este material que estamos poniendo a disposición, pues lo vamos a conseguir. Por último, recordar que tenemos la promoción especial que finalizará, digamos, el 31 de diciembre. Es decir, aquellos que todavía no lo tengáis y queréis acogeros a esta promoción, tiene un descuento importante en el que por el precio de 55 euros con el código del cupón descuento que viene en la pantalla, Arduino Camp 20, tenemos, digamos, los gastos de envío incluido. Sin más, pasamos ya digamos, a daros las gracias y bueno, pues daros la palabra si queréis, digamos, finalizar también, Óscar, Rosana,
todo lo que es el webinar de hoy. Pues nada, por mi parte, muchas gracias a Camp Tecnológico y Arduino por darme la oportunidad, como he dicho, de presentar esta práctica y, bueno, de tener también el kit, que es muy interesante. Vienen los ejercicios muy bien explicados, paso por paso. La verdad que es un gran trabajo y es muy fácil con este kit de enseñar Arduino a los chicos y chicas y nada, animar a todo el mundo a que lo ponga en práctica, porque la verdad que es muy divertido y es bastante interesante. Sí, anímense todos a practicar. Yo ya tengo aquí el mío, yo también lo hice, mire. Entonces ahí, y está súper divertido, como esta lección en particular, pues produce sonido, puedes tocar canciones, es muy divertida para los estudiantes. Y muchas gracias otra vez a Jesús y a Óscar, a Nerea, y esperamos verlos por aquí en el próximo webinar en enero. Y mientras tanto, tengan su Student Kit y empiecen a practicar para que para el próximo webinar, cualquier duda que tengan, ahí la resolveremos. Y muchas gracias. Perfecto. Pues sin más, vamos a dar entonces por finalizado este capítulo y nos veremos a la vuelta después de Año Nuevo, el próximo 13 de enero. Sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Felices Adiós. fiestas. Felices fiestas a todos. Hasta luego.